Hola, en este video se van a mostrar algunos cómputos que funcionan para analizar el fenómeno de la caída libre, aunque antes recomiendo que se observe el material que se encuentra en el enlace dejado en la descripción del video. Ahí se muestra alguna lectura acerca del tema y unos videos bastante interesantes acerca de la caída libre, pues para reconocer algunos aspectos que tienen que ver con el fenómeno. Para empezar, la caída libre, digamos, involucra el hecho de que un cuerpo se deja caer o se suelta o se libera, pero con la condición de que este cuerpo se encuentre quieto, es decir, este cuerpo no puede estar en movimiento de ninguna forma, ni por él mismo, ni estando arrastrado por otro cuerpo. El cuerpo debe estar quieto y se deja caer, se libera o se suelta, de manera que el cuerpo, el objeto, comenzará a caer de forma vertical hacia abajo por efecto del campo gravitatorio en el que se encuentra, dado que la idea es que el objeto se suelta en un lugar en donde haya gravedad, es decir, un planeta o una luna, algo similar. Algunas de las variables que se involucran en el fenómeno de caída libre son, primero, pues una altura que se representa como h, la altura desde la cual cae el objeto, una velocidad inicial, v sub 0. En este caso, pues el cuerpo se deja caer estando quieto, desde la condición estando quieto, de manera que la velocidad inicial de la caída libre va a ser igual a cero. Ese cuerpo descenderá a medida que desciende, su velocidad estará aumentando, y pues cuando llegue al suelo va a tener una velocidad final que es v sub f, y pues como todo movimiento necesita un tiempo para caer. Entonces aquí se expresa o se tiene como un parámetro del fenómeno, un tiempo de caída que es t sub c. Para los cómputos que se hacen aquí con la caída libre se utilizan estas fórmulas en donde t sub c, el tiempo de caída, puede calcularse como la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido entre la gravedad. La velocidad final puede calcularse como la gravedad multiplicada por el tiempo de caída, o también puede calcularse como la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Y una fórmula adicional es para el cómputo de la altura de la caída, para cuando se conoce cuál es el tiempo de caída que tiene un cuerpo o que tarda un cuerpo cayendo. Bien, entonces ya mencionadas estas fórmulas, dado que este fenómeno puede presentarse en un lugar con gravedad, como decía, un planeta o una luna, entonces el valor de la gravedad dependerá de en qué lugar está ocurriendo esa caída. Por ejemplo, si está cayendo en la Tierra, pues entonces la gravedad será la de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si la caída está ocurriendo en la Luna, pues entonces la gravedad que se involucra en las fórmulas será igual a 1,6 metros por segundo al cuadrado. Si la caída ocurre en Marte, entonces la gravedad es igual a 3,7 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces para mostrar cómo se utilizan estas fórmulas para el fenómeno de la caída libre, aquí se tienen dos ejemplos y se van a desarrollar para ver cómo se aplican estas fórmulas y cómo se calculan o cómo se realizan esos cómputos en la calculadora también. El primer ejemplo menciona que se deja caer un objeto desde una altura de 15 metros. Se desea calcular el tiempo de caída y también la velocidad de llegada al suelo de ese objeto. Entonces, para eso, dado que se conoce la altura de la caída, que son 15 metros, y se quiere calcular el tiempo de caída, aquí hay una fórmula que para calcular el tiempo de caída, ya conociendo la altura de la caída, que en este caso son 15 metros. Entonces se utiliza esa fórmula simplemente reemplazando los valores. Bueno, el número 12 es parte ya de la fórmula. Entonces el tiempo de caída es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura, que son 15 metros, y dividido entre la gravedad terrestre, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la calculadora, entonces eso será la raíz cuadrada de 2 por 15, que es la altura, y eso dividido entre 9,8
perdón, entre 9,8 es igual a 1,75, redondeándolo. Entonces este resultado es igual a 1,75 segundos, porque es el tiempo de caída. También se solicita calcular la velocidad de llegada al suelo de ese objeto. Entonces se puede utilizar el cómputo de la velocidad final como la gravedad por el tiempo de caída, de manera que se utiliza esa fórmula, y para calcular la velocidad final entonces se multiplica el valor de la gravedad, que en este caso es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y el valor del tiempo, el tiempo de caída, que fue 1,75 segundos y que se calculó en el paso anterior. Entonces, al realizar esa operación en la calculadora, esto es 9,8 multiplicado por el tiempo de caída, que es 1,75, es igual a 17,15 metros por segundo. Entonces, esto es igual a 17,15 metros por segundo. La velocidad final también puede calcularse utilizando la fórmula que se muestra aquí como la número 3, donde se hace la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Entonces aquí se puede utilizar esta fórmula de velocidad final haciendo la raíz cuadrada de 2, que del 2 es parte de la fórmula, por la gravedad, que en este caso es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y por la altura, que es 15. En la calculadora, entonces esta operación sería la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 9,8, y por la altura, que es 15 metros, y eso es igual a 10, redondeándolo, 17,15 metros por segundo. Entonces ese resultado será igualmente 17,15 metros por segundo. Pues como se está calculando lo mismo que es la velocidad final, por cualquiera de las dos fórmulas tiene que dar el mismo resultado. O con muy pequeña diferencia decimal, pero muy pequeña. Bueno, eso sería el ejemplo número 1. El ejemplo número 2 menciona que se sabe que un objeto cae durante un tiempo de 5 segundos. Se desea calcular la altura desde donde cae y la velocidad de llegada al suelo. Para ese cómputo se tiene aquí la fórmula número 4 como la fórmula viable para calcular la altura conociendo el tiempo de caída, ¿sí? Entonces simplemente los valores se reemplazan en esa fórmula. El valor de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, el tiempo de caída, que son 5 segundos elevado al cuadrado, y eso dividido entre 2, 2 es parte de la fórmula. Al hacer esa operación en la calculadora, entonces se tiene que es 9,8 por el tiempo al cuadrado, 5 al cuadrado, y eso dividido entre 2, de manera que ese resultado es igual a 122,5 metros como la altura desde la cual está cayendo ese objeto, y que tardó 5 segundos cayendo esa altura. Para el cómputo de la velocidad de llegada al suelo vendría siendo la velocidad final, y pues podría calcularse, ya que se conoce el tiempo de caída, pues entonces se calcula con la fórmula número 2, que es la que utiliza el tiempo de caída. Entonces se toma esa fórmula y se reemplazan los valores. El valor de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y el valor del tiempo de caída, que son 5 segundos. Y entonces en la calculadora eso es 9,8 por el tiempo de caída, que son 5 segundos, es igual entonces a 49 metros por segundo como la velocidad final de esa caída. Bien, estos son algunos cómputos que pueden hacerse con el fenómeno o en el fenómeno de la caída libre. Espero que este video sea de utilidad para comprender un poco más el tema, y bueno, pues muchas gracias por la atención y hasta pronto.